en La Vuelta Completa. Bien, no está Victoria hoy con nosotros, está Paolo Petreca, que ya nos visitó en otra ocasión junto a Victoria en este espacio. Él es abogado en la Red de Abogados por los Derechos en Acción, RADA, que es el espacio en donde también trabaja nuestra compañera Victoria Donda. Hola Paolo, bienvenido nuevamente a La Vuelta Completa. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. La verdad que viene al dedillo tu presencia hoy acá en nuestra mesa de trabajo, porque venimos de hablar de la economía, de hablar de un poco de la macro y de lo que dice Javier Milei, o cómo hace las cuentas Javier Milei para que le dé déficit cero. Y Butelar nos estaba contando recién algunas de las trampitas, ¿no? En las que podemos incurre el gobierno. Sí, el gobierno para mostrar ese déficit, pero que si se hicieran las cuentas de otra manera estaríamos 2 puntos para abajo con respecto a esas cuentas, o sea que estaríamos en déficit. Pero el déficit que es innegable y que está a la vista de todos es el del mercado del trabajo, ¿verdad? Totalmente, sí. Bueno, gracias por la invitación. Más que nada, quería traer algunos datos, porque ayer justo nos invitaron a Demian Seyat y a mí a un plenario de la CGT en San Martín, justamente para tratar de poner sobre la mesa cuáles son los puntos que reformó la ley de bases, ¿no? En un primer momento fue un intento con el DNU 70, pero eso está suspendido en la justicia, pero luego con la ley de bases se avanzó en una reforma laboral, siempre con la misma excusa, ¿no? Que hay que abaratar los despidos o el costo laboral, porque es la forma de que se genere empleo en la Argentina, ¿no? Esto ya lo vivimos también en los 90, digo, los mismos discursos se vienen repitiendo. Y quería traer un poquito estos puntos, estos 6 puntos centrales de lo que avanzó la ley de bases contra los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, en un momento donde la situación del empleo formal en la Argentina es alarmante, ¿no? Hace la semana pasada, la Unión Industrial Argentina, un informe advirtió sobre que los primeros 3 meses del año se perdieron 1.500 empleos por mes en el sector industrial. Hay diferentes estudios que dicen que desde la gestión de Milei, desde el comienzo de la gestión, se han perdido entre 180.000 y 270.000 empleos en el sector privado, ¿no? Contando también el empleo público, que hay que sumarle 50.000 empleos que se han destruido. Los sectores más afectados son la construcción, 62.000 despidos, industria, 37.000, ¿no? Bueno, estamos viviendo un momento donde este modelo de apertura indiscriminada de las importaciones, de recesión fuerte de la economía y del ancla en los salarios, bueno, va produciendo esto, ¿no? Desempleo y preocupación en un montón de personas que ya lo vienen advirtiendo diferentes encuestas, donde el empleo empieza a ser una preocupación central en la discusión. Con esto quería un poco contarles y abrir a discusión estos 6 puntos que reformó la ley de bases. Si se acuerdan, bueno, la ley de bases que tuvo sus idas y venidas, ¿no? Un primer proyecto a principio de año que después tuvieron que volver a discutirlo para tratar de generar un consenso con parte de la oposición, y ahí se sacaron algunas cositas. Pero centralmente... Ahí se sacó la parte laboral. No, se sacaron algunos aspectos de la reforma laboral, sí, que lo habían introducido vía DNU 70, pero lo querían ratificar por ley, sabiendo que lo más probable, como sucedió, que la justicia laboral frenara un montón de decisiones. Entonces dejaron algunos puntos, ¿no? Uno de los principales puntos es, bueno, ya no hay más multas por tener un trabajador mal registrado, ¿no? O sea, nada, en negro, digamos, como se dice, o una parte en blanco y una parte en negro, ¿no? Ya no hay multa, con lo cual no hay un incentivo para el empleador para registrar al trabajador. Como no tiene ninguna consecuencia, bueno, ese es un principal punto donde advertimos que, bueno, ya pasó también, insisto, en otras décadas, y eso no hizo que... No hay una penalización. No hay una penalización. Antes vos tenías una multa. Claro, en algún momento de la Argentina se pudo haber pensado en un incentivo para que se registre trabajadores y favorecer al empleador con alguna rebaja impositiva, etcétera. Pero estamos en otra etapa, o sea, pre-discusión, incentivo, o sea, no hay penalización. Es decir, vos tenés trabajadores no registrados y la ley te protege. ¿Hasta cuántos empleados? No, sin límite. No hay límite. O sea, antes tenías un sistema donde el trabajador podía
acrecentar, digamos, su indemnización por haber estado deficientemente registrado, ¿no? Sabiendo que, obvio, no le pagan ni obra social, ni aportes jubilatorios, etcétera. Con lo cual, de alguna forma, se indemnizaba esa situación a partir de ciertas multas que habían dispuesto. Esas multas ya no... Eso se derogó con la ley Bases, directamente, ya no existe más. Bueno, por otro lado, se amplió el periodo de prueba, ¿no? En la ley de contrato de trabajo eran 3 meses, ahora son 6 meses, 8 meses, incluso 12 meses, depende del convenio colectivo o la magnitud de la empresa. Es decir, que hoy vos podés trabajar hasta 1 año en un trabajo y el empleador te puede echar sin ningún tipo de indemnización y sin expresión de causa, ¿no? Eso es un problema porque no hay protección al despido arbitrario. Y también puede ocurrir que las empresas o ciertas empresas utilicen esta figura como para ir contratando paulatinamente diferentes trabajadores a lo largo de 1 año, ¿no? De forma tal de poder no tener que... sí, para rebajar los costos laborales directamente. O sea, vos tenés un empleado, le renovás... sí, lo echás y contratas a otro. Hasta 12 meses. Exacto. Y después, bueno, le decís, bueno, muchas gracias, busqué otro empleo. ¿Sabes que tengo una duda con respecto a esto? Porque es cierto, no hay multas por tener un... Pero llega una inspección, te agarra con trabajadores en y te dicen, bueno, multa no va a tener, pero tiene que ir a inscribirlos. Sí. Y yo voy, los inscribo por 3 meses si quiero, y después los vuelvo a dar de baja. ¿Qué pasa si vuelven y encuentran que otra vez tengo empleados en negro? ¿Sigo en la misma calecita? Sí, todavía esto es muy reciente, la reglamentación fue durante este año, lo que sí, supuestamente la norma prevé que vos no puedas hacer eso, o que el ARC y el ANSES, que son las fiscalizadoras de este tipo de fraudes laborales, puedan poner una multa al empleador, ¿no? Por esta situación. Caso, sí. Pero no es el trabajador quien tiene esa multa, sino que directamente tiene que ver el sistema de seguridad social. No está mal, el problema es que sabemos que la inspección tiene que ver con una política de Estado y que los mismos que, digamos, de alguna forma impulsaron esta reforma laboral difícilmente van a controlar que, claro. Pero bueno, digamos, es también tratar de desarmar el sistema legal que protegía a los trabajadores y a las trabajadoras, sabiendo que tienen una relación totalmente desigual con el empleador, ¿no? Con los que tienen los medios de producción, digamos, en términos marxistas, ¿no? 3 puntitos más me gustaría mencionar. Uno que es bastante grave, que se agregó como causal de despido, ¿no es cierto?, el tema de participar en algún bloqueo en la empresa, ¿no?, el piquete en la empresa, básicamente. Eso se agregó como una causal de despido, es decir, sin tener el beneficio de indemnización. Exacto. Eso, la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, donde se nuclean trabajadores, cámaras empresariales de todo el mundo, ya dijo que participar de un piquete es una forma legítima de protesta, ¿no? Obviamente tiene que cumplir ciertos requisitos, pero ya lo dijo. Es decir, acá seguramente esto va a terminar judicializado y lo más probable, por los antecedentes jurisprudenciales, es que la justicia falle a favor de la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad, me refiero a las convenciones de los tratados internacionales, de este artículo, de esta reforma de la ley laboral. Lo otro que quería señalar es también este sistema, actualmente tenemos un sistema de indemnización, ¿no? Y hay un intento de pasar a un fondo de cese laboral, ¿no? Que es el mismo criterio que tienen los trabajadores de la construcción, justamente porque la actividad de la construcción es una actividad muy particular, donde el obrero trabaja hasta la finalización de la obra y después está un tiempo sin trabajar y ahí se ejecuta este fondo de cese laboral. Tratar de implementar esto en todas las actividades, lo que va a hacer es desvirtuar la protección del despido, ¿no?, arbitrario. ¿Por qué? Porque a los empleadores les va a ser más fácil y más barato echar a las personas, básicamente. Entonces, acá también, nuevamente, hay una afectación a derechos laborales que lo que hacen es una precarización en torno a las condiciones laborales. Bueno, esos son algunos puntos. Un punto más, que es un poco técnico, pero ahora las tercerizadas, también había una forma muy recurrente de fraude laboral, es que las empresas tercerizadas, los trabajadores de empresas tercerizadas, tenían trabajadores informales, ¿no? Y la jurisprudencia empezó a decir durante mucho tiempo que respondía la empresa principal, ¿no? Justamente para tratar de que las empresas principales no contraten empresas tercerizadas, justamente para no tener que responder por los trabajadores. Para un salario más bajo. Exactamente. Bueno, ahora la tercerizada, el trabajador que está en una tercerizada no puede ir contra la empresa principal porque
la ley, hicieron esta reforma justamente para tratar de, para intentar que el trabajador vaya a la empresa principal a también accionar contra la empresa principal por sus derechos laborales. Eso también es, bastante perjudicial. Vamos a ver qué dice la justicia en esto. Quiero cerrar con 2 puntos más y abrir un interrogante hacia el futuro, sobre todo porque, ustedes estuvieron charlando el tema de las elecciones, lo que se juega ahora tanto en septiembre en la provincia de Buenos Aires como en octubre a nivel nacional. Por un lado, discutir 2 cosas más en cuanto al derecho de huelga. La semana pasada en la Cámara de Diputados se rechazó un DNU que reformó la Marina Mercante, no sé si están al tanto, pero en ese mismo decreto se puso una reforma de una restricción del derecho a huelga, donde se impusieron actividades esenciales y actividades trascendentes para limitar la posibilidad de que los trabajadores hagan huelga. Entonces, los trabajadores de diferentes actividades, de un montón de actividades, educación, transporte aéreo, un sinfín de actividades fueron incluidas para justamente limitar el derecho a huelga y que tengan que sí o sí garantizar el 50% de la prestación del servicio. Eso la justicia laboral ya había dicho que era inconstitucional en primera instancia y la semana pasada la Cámara de Diputados rechazó el DNU. Ahora hay que ver qué pasa en el Senado para efectivamente ver si eso ya no es más una ley, digamos, en Argentina, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también sabemos que hay un intento fuerte de pasar el fuero laboral nacional, ¿no?, que es en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, pero es nacional, a la órbita de la justicia de la ciudad. Esto es importante porque muchas empresas tienen la sede en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces el trabajador puede hacer juicio o en su domicilio particular o donde reside el domicilio principal de la empresa. Con lo cual no estamos hablando de una justicia laboral que puede estar en una provincia, diferentes provincias. Acá hay algo más importante, donde la sede central de las principales empresas está en la Ciudad de Buenos Aires. Con lo cual eso es un viejo anhelo del macrismo, de intentar pasar el fuero laboral a la órbita de la ciudad, controlado como última instancia en el Tribunal Superior de Justicia, que es la Corte Suprema, digamos, de la Ciudad de Buenos Aires, donde tiene amplia mayoría el macrismo para controlar los fallos o los pedidos de inconstitucionalidad de las leyes, digamos, que tienen que ser de orden nacional, ¿no?, también. Y por último, y con esto quiero enganchar con respecto a lo de septiembre-octubre, ya el oficialismo viene anunciando que se vienen unas reformas de segunda generación, ¿no?, que van a empezar a partir del 12 de diciembre, cuando estén renovadas las 2 cámaras, y ya anunció que viene por otra reforma laboral más profunda, donde si bien no hay un proyecto todavía del Ejecutivo presentado en ninguna de las 2 cámaras, ellos vienen anunciando que van por la restricción de las vacaciones. Bueno, esto es una de las condiciones que está imponiendo el Fondo Monetario Internacional a la Argentina y para renovarle supuestamente la confianza, entre comillas, a Javier Milei. Exactamente, sí. La reforma laboral, la reforma tributaria. Sí, y la reforma de las jubilaciones, digamos, de previsión social, ¿no?, que incluye no solamente jubilaciones, sino también pensiones. Por eso, enganchamos con el tema de las elecciones, porque obviamente con un Congreso todavía más robustecido a favor del oficialismo, esto va a ser más simple. Totalmente, y me parece que a veces hay como un sentimiento más de, ¿qué se juega en estas elecciones? A veces las elecciones legislativas pasan un poco más desapercibidas, ¿no? Tenemos también como antecedente algunas elecciones provinciales que demostraron que no hay mucha participación, y efectivamente acá se está jugando mucho, porque en los próximos años en mi opinión, tenemos que tener un Congreso que esté a la altura de que estos proyectos, que ya han fracasado, porque hay antecedentes no solamente en Argentina, sino en diferentes partes del mundo, que la flexibilización laboral no es la llave como para poder construir más puestos de trabajo, más puestos dignos de trabajo, ¿no? Por supuesto que también hay que pensar qué hacemos con los trabajadores que no están en el sector formal y que, eso también hay un 40%. Desafío. El 40%, claro. ¿Qué hacemos con esa parte y cómo también se le reconocen derechos en esa situación especial que están? Cierro con esto. Hoy hubo hasta acá, durante la gestión de Javier Milei, hubo un aumento considerable de monotributistas, ¿no? Hubo más de 15.000 inscritos en el monotributo, con lo cual es una muestra, si bien es muy difícil medir el trabajo informal, es una muestra de que está creciendo, ¿no? Bien. Estuvimos conversando con Paolo Petreca, abogado en la Red de Abogados por los Derechos en Acción, RADA. Paolo, muchísimas gracias por venir hasta acá. Por favor, gracias a ustedes. Obviamente, tema importante, si los hay, de cara a la agenda electoral. Gracias. Un minuto.
minuto pasó de las 7 de la tarde. Vamos a dar la media vuelta, enseguida regresamos.